Ok, bueno, pues la conferencia del día de hoy va a ser relativamente más corta que las otras porque en esta quise compaginar un poquito todo lo que vemos en la historia del libro. No sé si muchos ya lo terminaron, si ya lo empezaron, si van a la mitad, pero siento que este es más rico de compartir en la reunión final. Entonces, hoy vamos a ver como que los puntos claves de lo que menciona el libro. Y el tema es justamente la pérdida y el desconocimiento en el vínculo familiar, la ruptura comunitaria y la respuesta que da la institución normalmente ante estos casos. Parte de lo que vamos a ver hoy es esta relación entre padres e hijos y este desconocimiento emocional que se da de repente, que no nos damos cuenta hasta que pasan situaciones como que así de grandes. También el impacto en la pérdida de las dinámicas de pareja, cómo se ven afectadas y cómo también la comunidad se ve afectada por situaciones como las que vemos en el libro. Y pues también el papel de la policía y el sistema judicial, que lamentablemente en nuestro país es muy, muy, muy difícil que se haga algo. Entonces, quise comenzar justamente con qué hacer cuando alguien desaparece, los pasos a seguir. Entonces, no sé si sepan, pero aquí en Puebla hay un registro de más de 2.500 personas desaparecidas. Y justamente la zona que habla el libro son zonas que se consideran de bastante trata. Entonces, la verdad es que es un tema, pues, triste porque es bien conocido y realmente no mucha gente hace algo al respecto. Ahora, yo les puse 7 pasos, que es lo que se debe de hacer cuando hay un desaparecido. Entonces, en este caso, empezamos con justamente esta parte de reunir toda la información relevante. Y para ello me refiero a recopilar todos los datos posibles sobre la persona desaparecida. Su nombre, su edad, una fotografía reciente, la descripción física de esta persona, estatura, color de piel, de ojos, de cabello, si tiene marcas personales o particulares y cualquier detalle relevante sobre su vestimenta al momento de la desaparición. También si la desaparición ocurre de manera violenta o durante un accidente, pues se debe recoger información sobre las circunstancias. Al menos aquí en el estado de Puebla hay un colectivo que se llama Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla. Y ellos son los que te dan mucha información y como que una pequeña guía en qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe proceder. Ahora tenemos el punto 2, que es, ahí puse acuerde, pero es acude a la fiscalía. Y justamente el siguiente paso, pues, es la denuncia, ¿no? En Puebla no es necesario esperar 72 horas para presentar una denuncia de desaparición. Esto es un mito. Entonces, en el momento en el que sepas o no puedas localizar a esta persona, voy a hablar de hijos porque en el libro hablamos de la hija de Dolores, que es Nancy, y vemos a Lucero, que pues al final del día es hija de otra persona, que pues a ella no la buscaron, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estado de Puebla no se necesitan esperar 72 horas para hacer una denuncia de desaparición. Se acude a la Fiscalía General del Estado o al Ministerio Público de la localidad donde se desapareció la persona y se presenta la denuncia lo más pronto posible, como mencionaba. Se proporciona en este caso la información recopilada, así como los posibles testigos o lugares de interés para que también la policía tenga un punto de partida. Ahora, en algunos estados existen unidades especializadas en personas desaparecidas que pueden ofrecer como mayor apoyo en esta parte. Y la denuncia se puede realizar de manera presencial o, si es posible, de manera electrónica a través, pues, de las plataformas que tiene la Fiscalía, que es la FGR, que es la Fiscalía General de la República. La única cosa con presentar una denuncia electrónica es que te tienes que asegurar de obtener una copia del recibo de la denuncia y tu número de folio para hacer un seguimiento. Yo sé que es bastante violento ir a presentar una denuncia, pero en estos casos, pues, ya se tiene la opción de manera virtual. Ahora, el paso 3 sería consultar el registro de desaparecidos y el sistema de búsqueda.
México tiene diferentes plataformas, como lo es el registro de desaparecidos y no localizados del gobierno federal. Ahí puedes registrar a tu familiar. Y además el sistema penal acusatorio de personas desaparecidas también utiliza esta plataforma para gestionar y organizar como información de las personas desaparecidas a nivel nacional. El primer paso es buscar ahí. También puedes acceder a estos sistemas en línea o acudir a las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla para ya sea registrar a tu familiar o iniciar su localización. Y pues esta es una herramienta bastante útil. Se usa para pues colaborar con las autoridades federales y en este caso me enfoqué mucho en Puebla porque uno es el estado donde suceden los hechos, pero también la mayoría de aquí del club pues es de Puebla. Entonces realmente pues espero que sea información que les sirva y que jamás y nunca tengan que usar, la verdad. Pero pues la dirección de la Comisión Poblana es la avenida 29 Oriente, número 620, en la colonia Ladrillera de Benítez. Entonces, ahí es donde pueden ir a buscar este tipo de información. Luego les puse, busca apoyo de organizaciones civiles. Lamentablemente, pues sabemos cómo es nuestro sistema de justicia y mucho apoyo se consigue a través de organizaciones civiles. En Puebla existen diversas organizaciones que apoyan a las víctimas de desaparición forzada y de personas desaparecidas. Entonces, como les decía, esta red en búsqueda de personas desaparecidas, esta Voz de los Desaparecidos, está Uniendo Cristales y está Con Amor y Esperanza hasta encontrarles. También está Justicia para Paulina Camargo y Buscadores de Paz. Y ellos proporcionan asesoría legal, acompañamiento psicológico. También les pueden ayudar a presentar recursos legales en caso de que las autoridades no actúen rápidamente. Y además también a nivel nacional hay organizaciones como Serapaz y Amnistía Internacional que se enfocan en visibilizar esta parte de las crisis de desapariciones en México y pueden ayudarles a hacer presión pública para agilizar la búsqueda. Y justamente hablando de difundir, el siguiente paso sería justamente hacer uso de las redes sociales y los medios de comunicación. La visibilidad es la clave en estos casos. La ventaja es que vivimos en una sociedad donde el Internet es uso del día a día, entonces puedes compartir la foto, los detalles y las características de la persona desaparecida a través de tus redes sociales, grupos comunitarios y si es necesario en medios de comunicación. Muchos de los casos de las redes sociales se han convertido en una herramienta pues bastante poderosa para justamente difundir información y obtener información también. Se puede considerar las páginas de Facebook, Twitter o Instagram dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Algunas plataformas están como Desaparecidos México o Redes Unidas de Búsqueda, que estas son cuentas que permiten crear publicaciones y pueden llegar a mayor cantidad de personas y personas focalizadas también. Entonces, también se pueden difundir, bueno, también pueden difundir su caso a través de estas redes por medio de teléfono. Ellos tienen una línea especial que es la 2225-141300. Entonces, ahí también pueden difundir información. Ahora, el siguiente paso que hacer cuando alguien desaparece es, si ya hicimos estos previos 5, solicitar protección y medidas cautelares. Es muy importante que si la desaparición está más que nada vinculada a algún caso de violencia o tienes pues este tipo de razones para creer que tu familiar no solo está secuestrado, sino que está en peligro también, puedes solicitar las medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la CNDH, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas medidas incluyen o pueden incluir protección de la policía o la intervención de organismos internacionales si se considera que el caso involucra como que violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Depende mucho del caso.
Es una medida que existe, no muchos la conocen, pero pues es algo que se puede pedir a través de la Comisión de Derechos Humanos. Y por último, pero no menos importante, es buscar acompañamiento emocional, porque las personas que viven este tipo de situaciones, al final del día es una situación angustiante, de estrés y que va a afectar tu salud mental y emocional. Entonces, es muy importante buscar apoyo si puedes atender o acudir a una consulta psicológica, sería lo más ideal porque pues lo focalizas a lo tuyo, pero también si sientes la necesidad puedes buscar apoyo en grupos de víctimas de desaparecidos para que también sientas esta conexión de que no estás sola y de que hay otras opciones. También hay especialistas en terapia psicológica en específicamente sobre estos casos. Y hay organizaciones como SOS Desaparecidos que ofrecen pues esta atención psicológica y emocional tanto a la familia nuclear como a los familiares acordes. Al final del día, la desaparición forzada es un crimen grave y pues es importante mantener esta parte de la solidaridad y la búsqueda constante de las personas afectadas. No muchas personas conocen como que los pasos a seguir o qué es lo que yo debería de hacer cuando una persona desaparece. Entonces yo quise empezar la plática justamente con esto porque es más común de lo que parece, y en especial en nuestro estado. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o que quieran que ahondemos en un punto en específico. ¿No? Ok, No, no entiendo. va que va. Entonces, pasamos ahora sí un poquito al contexto del libro, que se habla mucho de esta conexión entre los padres e hijos. Yo les comentaba ahí que es la distancia del desconocimiento, porque al final, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos, no? O a las personas que son cercanas a nosotros. La historia en el libro nos habla de estas dos chicas, ¿no? De Lucero y de Nancy. Y al final, Nancy nos presenta una versión, digo, Lucero nos presenta una versión de Nancy y conocemos otra versión a través de los padres, pero también el diálogo interno de lo mucho que estaban desconectados de sus hijos, de sus hijas en este caso. Entonces, es muy común que los padres no conozcan a menudo las vidas internas de sus hijos y nos vamos desde lo básico, ¿no? Desde las emociones, los conflictos o incluso sus actividades cotidianas. Aquí en el grupo tenemos papás jóvenes en el aspecto de que todos, que la verdad es que ustedes son muy jóvenes y sus peques también están chiquitos, ¿no? Y creo que están en una etapa preventiva súper padre para empezar a poner atención en estos pequeños detalles, ¿no? En dedicarles el tiempo de escucha sin interrumpir ni juzgar, ¿no? Que ellos puedan sentirse libremente de expresar y de recibir este consejo sin el regaño, ¿no? Entonces yo les ponía aquí que se aseguren de entender lo que quieren decir y validar un montón sus emociones, porque al final, para los niños en edades tempranas, ustedes son Dios, básicamente. O sea, lo que ustedes digan es lo que se hace y las razones por las que se hagan, ustedes se las tienen que dar. Aquí ya no aplica el de porque soy tu mamá y yo digo, ¿no? Denles explicaciones a sus niños porque también ellos necesitan entender este proceso eh, de raciocinio y de conectar la consecuencia en base a sus actos, pero porque hay un gran porqué detrás de eso, ¿no? Entonces, yo les invito a hacerles preguntas a sus hijos para reflexionar y compartir sus pensamientos y emociones, ¿no? Desde lo más básico de cómo te fue en tu día, quiénes son tus amigos, cómo te hacen sentir sus amigos. Y eso en el aspecto de irlos conociendo poco a poco, ir conociendo como el mundo que tienen ellos, ¿no? Yo hace mucho tiempo les compartía la teoría de que yo siento que las personas no somos personas hasta que tenemos 30 años, ¿no? Porque mucho de nuestros comportamientos se basan en externo y no es hasta que llegas a cierta edad que empiezas a intentar de entender quién eres, ¿no? Entonces yo decía, bueno, cuando eres niño, eres lo que sea que tus padres quieren que seas, ¿no? Te vives bajo sus normas, bajo sus conceptos, bajo lo que ellos esperan de ti. Y luego entras a la primaria y en la primaria eres
todo lo que tus amigos quieres que sean, ¿no? Quieres encajar en ese grupito, quieres hacer lo mismo que ellos y se están descubriendo juntos, ¿no? Luego entras a la secundaria y eres todo lo que tus hormonas quieres que sean, ¿no? Empiezas a tener estas inclinaciones, pues que te empieza a gustar a alguien o los deseos sexuales, la rebeldía. Es una etapa muy difícil porque justamente vives tus hormonas y vives todo lo que pasa en tu cabeza, muchas cosas no tienen explicaciones o no hay alguien que se siente a compartírtelo. Entonces estás en una edad muy vulnerable. Luego pasas a la preparatoria y eres lo que crees que quieres hacer en la carrera. ¿Por qué? Porque la preparatoria es el paso para lo que quieres estudiar. Y muchos pues no quieren hacer una carrera o algunos quieren hacer carrera pero no saben en qué y entonces estás averiguando y estás pensando y no te pones a pensar qué es realmente lo que necesitas y quieres. Y ya luego estás en la carrera y eres el profesionista en el que te quieres convertir, ¿no? Y no es hasta que terminas que te empiezas a cuestionar por qué estoy haciendo esto, qué es lo que yo quiero, qué es lo que realmente a mí me gusta. Entonces, por eso yo digo que no eres persona hasta que tienes 30 años, porque pues hay un montón de cosas que invadan el proceso. Entonces, en este caso, como ustedes tienen a sus peques chiquitos, pues los niños son todo lo que ustedes quieran que sean, ¿no? Si tú le enseñas a ser a lo mejor educado o no atender, no aprender los límites de otra persona o vaya, ustedes van condicionando cómo es su hijo y mucho de lo que el niño hace es reflejo de lo que ustedes quieren o de lo que ven en casa. Entonces, pues es muy importante asegurarte de que conozcas quién es tu hijo, qué es lo que le gusta, qué es lo que piensa, qué es lo que piensa de sus amigos, de ti, y que empiezan a construir esa confianza, ¿no? Como que este puente. Y después también es importante que reserven momentos exclusivos para estar juntos con ellos, ¿no? Sus momentos de compartir, lejos de actividades de la escuela, de actividades de pantalla, encuentran un hobby que puedan compartir junto, algún pasatiempo, para que puedan seguir fomentando. Una cosa va de la otra, ¿no? O sea, en qué piensan ellos, como en cómo me puedo involucrar más, ¿no? Como combinarlas. Y eso es con referente a los hijos. Cuando hablamos también de la situación que se nos arrebata a alguien de la familia, pues se pierde la comunicación familiar. Eh, Se empieza uno a ensimismar en sus pensamientos y como lo decía yo en la diapositiva anterior, ¿no? Es muy importante cuidar esta parte de la salud mental porque esta desconexión con los padres afecta cuando se enfrenta a una tragedia. En el caso del libro, Nancy era hija única, no tenía hermanos, pero si hubiera tenido hermanos o hermanas, justamente los padres, pues no solo pierden un hijo, pierden al otro, porque no le prestan atención al pequeño que está justamente con ellos. Entonces, no nada más es cuidar la salud mental de uno, sino también de quienes nos rodean. Y esta pérdida también supone una ruptura en lo que es el núcleo de pareja y el núcleo con tu comunidad. ¿Por qué? Porque la pérdida de un hijo puede causar distanciamiento o conexión en la relación, precisamente porque inicia con esta parte del conflicto en echar culpas, ¿no? En quién hubiera hecho lo mejor. Y luego si la situación se alarga a meses o se alarga a, pues vaya, bastante tiempo, se empieza a afectar esta parte de cómo nos coordinamos, cómo nos comunicamos, eh, empiezan a llegar esta parte de los prejuicios, que justamente es como, ¿qué más puedo hacer? O le voy a hacer caso a esta persona, o mejor yo lo voy a resolver y no te voy a decir, y se empieza a fragmentar la relación. Entonces, es muy importante enfocar mucho en esta parte de la ayuda y la comunicación en pareja. Al final del día, las crisis muestran mucho de cómo reaccionamos realmente, ¿no? Y si no sabemos contenernos nosotros, es imposible contener a otra persona. Entonces es importante, pues, tener una comunicación muy activa con tu pareja. Ahora, la comunidad, yo que les ponía, es como un espejo del dolor, porque es muy triste, la comunidad se va a informar y se va a estar al pendiente los primeros días y a lo mejor los primeros meses,
pero conforme pasa el tiempo, esa solidaridad se va a empezar a menguar. Ya no vas a tener el apoyo de las familias cercanas, va a haber gente que te va a juzgar. Yo no siento que nuestras comunidades están preparadas para afrontar este duelo que se vive cuando una familia tiene la pérdida de un hijo. Eh, Porque no sabemos cómo apoyar y no sabemos qué tipos de redes de apoyo existen allá afuera, qué tipos de métodos tiene también la comunidad, ¿no? De intervención familiar, de intervención social. Entonces estamos como comunidad, estamos perdidos en esa parte. Eh, Son cosas que se van a enfrentar las personas que viven este tipo de pérdida. En el libro nos mencionan, ¿no? Como pues la mamá se siente juzgada, ¿no? Por otras mamás porque es muy común, en especial en pequeños pueblos o incluso en ciudades grandes que te digan, pues ya se fue con el novio y ya va a volver después, o se fue con los amigos. Y a mí me pasó con mi hermano, por ejemplo, cuando estábamos más chicos, mi hermano solía irse con sus amigos a jugar y yo en aquel entonces, pues a lo mejor yo estaba, creo que en la universidad, por ahí así iniciando, y como me acuerdo que en mi mente era, pues al final del día, mientras mi mamá no se entere, está bien, porque así yo no me meto en un problema y no meto a mi hermano en un problema, ¿no? Y la vez que me llegué a preocupar fue como, desapareció todo un fin de semana, pero como contexto, a mi hermano no le gusta usar el teléfono, no es de mandar mensajes, no es de avisar ni de nada, ¿no? Entonces en mi mente era como, pues no es anormal. Pasan los 3 días, llega el lunes, mi hermano no llega, ya estaba yo preocupada, pues me tocó decirle a mi mamá, ¿no? Mi mamá no estaba en esa temporada en casa. Entonces me tocó decirle, oye, es que no ha llegado. Me regañó, evidentemente, pero después mi hermano llegó ese día en la noche. Entonces eh, yo le decía a mi mamá, es que yo sé que él no es así, o sea, no se va a desaparecer de la nada, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si son muchos días nos va a avisar, pero pues es normal que no llame, que no mande mensajes. Entonces, cierta parte de mí estaba tranquila porque conocía a mi hermano, pero la otra mitad estaba intranquila porque yo decía, mi mamá me va a regañar. Y cuando llegó mi hermano, situación de, ¿sabes qué? Creo que pues sí la regué, no les avisé, pero estaba bien, estaba yo con mis amigos, no iba a pasar nada. Y en aquel entonces yo dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al final del día nadie se perdió, él regresó a casa, tal vez mi mamá se enojó un poquito, pero haciendo la reflexión hoy en día con las historias que hemos escuchado y que hemos leído en el libro, también es como, bueno, y si no hubiera sido así, y si mi hermano realmente estuvo en peligro y yo no supe, porque también como hijos y cuando tenemos hermanos, a veces no nos involucramos en la vida de las personas que están muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hermano, digo, ahora ya tenemos una muchísima mejor comunicación, pero pues aún así, mi hermano sigue sin usar el teléfono, ¿no? Yo para hablar con mi hermano es como con su esposa, oye, anda mi hermano por ahí. Entonces te vas adecuando y dependiendo a cómo conoces a la persona. Entonces, con base a eso, pues tanto la pareja como la comunidad puede actuar de manera diferente. Eh, yo creo que los prejuicios siempre van a llegar y también toca hacer la tarea de ignorar un poquito a la comunidad y enfocarte en lo que estás viviendo en pareja, porque al final del día estas situaciones rompen matrimonios, más que nada porque no saben soportar la carga de esta pérdida. Ahora, por lo último que logramos ver en el libro es el impacto de la policía y el sistema de justicia. La realidad es que la policía es un agente de revictimización. Eh, Genera mucha frustración, impotencia, es una retraumatización. Lo explicaba yo al principio de las diapositivas, ¿no? El primer paso no es ir a presentar la denuncia, si lo vieron, fue recopilar la información. ¿Por qué? Porque la policía tiene una manera muy brusca de pedir las cosas y tristemente el personal que está ahí no está capacitado y no tiene la empatía para trabajar con ese tipo de personas. Pero pues es una realidad y es una realidad que se vive muchísimo más en pueblos pequeños. En el libro abordamos 2 pueblos chicos de aquí de Puebla y no es nada diferente a lo que sucede a lo mejor en Veracruz, en los pueblos o en otro estado.
los pueblos se rigen por la ley que tengan ellos, no importa cómo los órganos de justicia los dividan, no importa cómo en teoría tenga que funcionar, la realidad es muy diferente ya cuando se enfrentan, ¿no? En el libro vimos que el MP estuvo cerrado todo el fin de semana y no presentaron su denuncia hasta el lunes porque ellos no trabajaron el fin de semana. Entonces, no digo que aplique igual en todos los pueblos, pero pues fue el que nos tocó leer. Luego, hay un tema de impunidad colectiva y selectiva cañona. La violencia estructural que se vive en las delegaciones es bastante grande y pues es una falta de acceso a la justicia, que a pesar de todo, pues se tiene que ir a poner la denuncia, se tiene que ir y hacer todo el tema policíaco, por así decirlo, pero con la idea de que tal vez no se vaya a resolver, ¿no? Al final, muchas de estas desapariciones no las resuelve la policía, las resuelven los organismos, las organizaciones civiles. Eh, Les ponía yo aquí, ¿cómo pueden las familias procesar su duelo cuando no reciben respuestas de las autoridades? La verdad es que el punto 1 y el punto 2 se repiten tan constantemente que las familias no pueden procesar su duelo. Si ya vienen de un duelo de la pérdida de un hijo y luego de la ruptura de la pareja y luego del impacto que está haciendo en la sociedad, el tema de la policía es un tema de resistencia, ¿no? Las autoridades no te saben dar respuestas, no te saben orientar, son muy pocas las personas que tienen esta calidad de empatía, porque se minimiza el caso y el trato es deshumanizante. Se hay una indiferencia en el tema de la investigación y hay una estigmatización también. La verdad es que ya sea por un delito o por otro, pues también el primer comentario de las policías a veces es, se fue con el novio, ¿no? O realmente usted conoce a su hija. Y en algunos casos, dependiendo de la localidad, se hace un uso de la fuerza o abuso de poder. Entonces, tristemente en nuestro país no es tan seguro decir, pues voy a presentar la denuncia y ya lo va a resolver la policía, ¿no? Lamentablemente hay muchísimos pasos que involucran lo que hay que hacer cuando hay una desaparición eh, de una persona, en especial cuando es una desaparición violenta. Entonces, el impacto de la policía es bastante importante con respecto a cómo se va resolviendo la situación, pero al final del día son cosas que te tienen que hacer, ¿no? Porque a lo mejor tu caso no lo va a resolver, pero hace pininos para el siguiente. Entonces, son temas que la Comisión Internacional de Derechos Humanos utiliza para seguir haciendo este tipo de propuestas y proyectos para el tema de desapariciones de personas y desaparición forzada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Okay. Dentro de lo que vimos, la verdad es que yo solo les quería compartir esto. No hay mucho más que compartir. Creo que para mí lo más importante fue, voy a regresarme a la segunda diapositiva. Ah, no, es esta. Para mí lo más importante es que ustedes supieran esta pequeña guía de qué hacer cuando alguien desaparece, ¿no? Me parece que es lo más importante y lo más rescatable de la historia, porque se difunde un poquito, abarca un poquito de todo lo que pasa, ¿no? La verdad es que es triste saber que el trabajo de investigación no lo hace toda la policía, pero no lo hacen tampoco todos los padres o de la persona que perdió a alguien. Hay organizaciones civiles, hay registros de búsqueda, hay redes y medios de comunicación, están las medidas cautelares. Entonces, hay muchísimos otros organismos que los ayudan cuando alguien desaparece. Y a ustedes como padres, para mí, yo creo que lo más importante era lo que veíamos aquí. Construir este puente entre ustedes y sus hijos. Están en una edad muy importante para prevenir cualquier tipo de estas situaciones o para prepararse para ojalá y nunca llegue, ¿no? Pero para que ustedes los conozcan, porque hay muchos papás allá afuera que no saben quiénes son sus hijos, no saben qué les gusta, porque se centran en lo que ellos quisieron para sus hijos. Y a veces no vemos esta división de, este es el hijo que me tocó, y así es,
porque nos enfocamos en, este es el hijo que yo quería y así quiero que sea. Entonces hay que aprender a dividir entre lo que queríamos que fuera a lo que es, porque estoy segura que todos los papis que están aquí en el club, la verdad es que sé que aman un montón a sus hijos, pero pues también en algún momento tuvieron la idea o este constructo de me gustaría que fuera de esta manera. A lo mejor, Carlita, ya tienes más grande a Alo, pero por ejemplo, Abdi, que tienes a tu bebé, pues todavía no desarrolla una personalidad, ¿no? Entonces, ese pequeñín ahorita es un montón de ideas que a lo mejor tú quieres que él sea o que él crezca o estas proyecciones que hacemos con ellos, pero al final del día, conforme van creciendo y van haciendo su propia mente y su propio mundo, pues hay que ir conociéndolos para que ustedes también estén enterados de quiénes son. Entonces, base a eso, yo les quiero dejar su tarea porque la reunión la tenemos el siguiente lunes en la noche para ya platicar bien qué nos pareció, qué pensamos de las dos personalidades de estas chicas, todo lo que vivió Dolores y ese final. No sé si ya llegaron al final, pero pues está triste. Al final es un final bien, bien, bien México. Entonces, la tarea de esta semana, porque pues van a tener una semana, digo, no lo van a hacer en esta semana, pero al menos pues son los pininos para hacer este puente entre ustedes y sus pequeños, ¿no? ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos para que reconozcan y gestionen sus emociones de manera saludable? Involucrarse en sus vidas y conocer a sus amistades sin ser controladores o autoritarios. En el caso de las mamis que ya tienen a sus hijos más grandes, pues es un poco más fácil ponerse a pensar cómo pueden ayudarles a gestionar sus emociones, pues porque van viviendo ustedes las emociones con ellos, pueden pensar en maneras o en estos hobbies para involucrarse en sus vidas y pues preguntar, ¿no? ¿Cómo preguntarían cómo conocer sus amistades sin ser controladores o autoritarios? Creo que es lo más importante de la tarea. En el caso de Abdi, como tu peque está más chiquito, ¿a ti cómo te hubiera gustado que tus padres se empezaran a involucrar en tu vida, no? Ahora, esta tarea va de los dos lados. Es de ustedes para sus hijos, pero es de ustedes con sus papás. ¿Qué tanto saben que los conocen sus papás? Realmente sus papás saben qué les gusta, qué no les gusta, quiénes son sus amistades, se involucran en su vida más allá de una llamada de teléfono, de una breve visita en su casa. Entonces, porque nosotros no dejamos de ser hijos, toda la vida vamos a ser hijos, a pesar de que eventualmente tengamos nuestros propios hijos. Entonces, hay un padre atrás de nosotros que no sabe quiénes somos ahorita. Entonces, la tarea va de ambos lados, tanto para sus padres como para con sus hijos. ¿Dudas con la tarea? ¿No? Ok. Voy a detener la grabación porque básicamente ya terminamos. Yo les comentaba que iba a ser bastante breve la de esta sesión porque como que atina mucho el libro y mucho más es bastante intuitivo. Para mí lo importante era el tema de la guía que se les puede quedar y se va a quedar grabada. Yo la voy a subir en un ratito y déjenme termino la grabación aquí.